Podamos ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 28, del verso 16 adelante. Es la porción que nos toca en esta tarde. Les aseguro, no es que hemos regresado al Evangelio de Mateo, sino que hoy es un tema libre. Recuerdan que cada primero domingo del mes compartimos un sermón libre bajo el paraguas, si lo podemos decirlo, de el lema que le hemos puesto a estas predicaciones, que es viviendo a la luz del Evangelio. ¿Me siguen allí? ¿Sí? Y hoy vamos a ver entonces un tema diferente a la epístola de los Efesios que continuamente estamos viendo y que ya estamos por terminar. Pero hoy veremos entonces un sermón temático, y como dicen algunos pastores por ahí, que toca a veces predicar un sermón temático una vez al año y arrepentirse y hacerlo después el otro año. Pero hoy vamos a ver entonces Mateo capítulo 28, verso 16 en adelante. Y si lo tienen, se ponen de pie y me acompañan en la lectura de la palabra del Señor. Mateo 28, verso 16 al 20. Leemos la palabra del Señor, dice así de esta manera. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Señor y Dios, Padre amado, venimos delante de ti, porque Señor sabemos que tú eres el único que puede hablar a nuestras vidas, que tú eres el único Dios verdadero y que tú eres el único que puede escudriñar nuestros corazones. Tú eres el único que puede ver qué es lo que hay en lo más profundo de cada uno de nosotros. No importa quiénes seamos, no importa de dónde vengamos, tú nos conoces, tú nos creaste y absolutamente nada se escapa de tus ojos. Señor, si estamos aquí, es porque estamos hambrientos de ti. Si estamos aquí, es porque nuestras almas te necesitan. Si estamos aquí, Señor, es porque tú lo has previsto de esta manera. En tu plan perfecto, en tu soberanía perfecta, tal como un jefe de orquesta llevando a cabo tu plan perfecto del comienzo hasta el final. Si estamos aquí, es para escucharte a ti. Y te ruego, oh Dios, que tengas misericordia de mi vida. Me ayude, Señor, a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón para con mis hermanos. Señor,
Te ruego que seas tú dándome palabras, dándome gracia y sencillez para llegar al más entendido aquí y al más humilde corazón en medio de nosotros. Señor, dispón tú nuestros corazones en esta tarde a escuchar tu voz, a estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Y que en todo lo que hagamos y que en todo lo que vamos a decir podamos darte la gloria únicamente a ti, al único Dios verdadero, al único Dios sabio y perfecto. Solamente a ti te damos la gloria. Señor, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. A lo largo, hermanos, de estos últimos meses, hemos visto diferentes puntos sobre ese paraguas que hemos puesto, que es viviendo a la luz del Evangelio. Y antes de entrar en materia, quiero introducir el tema que me toca hoy, recordándoles primeramente lo que ya hemos visto rápidamente. El primer tema que vimos es ¿qué es el Evangelio? ¿Lo recuerdan? Si seguimos la línea invisible conductora, estamos diciendo vivimos bajo la luz del Evangelio y queremos saber qué es el Evangelio. Seguimos con el segundo tema, que fue intitulado No eres cristiano si no has nacido de nuevo. Entendemos que primeramente debemos entender, que valga la redundancia, el Evangelio. Segundo, que tenemos que nacer de nuevo. Y tercero, vimos evidencias de un cristiano. Recuerdo haber insistido sobre una frase en esa predicación donde dije, no, evidencias de un verdadero cristiano, porque el verdadero está de extra. Si eres cristiano, no necesitas el verdadero, ya eres cristiano. Y la cuarta enseñanza fue la iglesia recibiendo al que llega y afirmando al que está. Eso fue la última enseñanza que vimos. Hoy, bajo ese paraguas, viviendo la luz del Evangelio, he titulado Cumpliendo nuestra misión. Cumpliendo nuestra misión. Si se dan cuenta, hermanos, lo que estamos haciendo es llevar una línea conductora sobre el Evangelio y la vida del creyente. Estamos poniendo una base que es vivir bajo la luz del Evangelio, y sobre ese fundamento estamos enseñando los principios del Evangelio y una manera de cómo nosotros debemos también vivir. Recuerdo haber compartido con ustedes en uno de los sermones que estamos avanzando, como dirían en los términos musicales, increciendo. Estamos subiendo en intensidad, como las partituras de una sinfonía. Y para poder situarnos en el tema que hoy quiero compartir con ustedes, quiero compartirles algunas estadísticas. Hermanos, en la Tierra, en el planeta Tierra donde nosotros vivimos, hay cerca de 8 billones de habitantes en la Tierra. 8 billones, no millones, billones de habitantes en la Tierra. Y se cuenta que el 29% de esos 8 billones de habitantes no han escuchado el Evangelio. 29% de la población sobre la tierra
no ha escuchado el Evangelio. Estamos hablando cerca de 3 billones de personas no han escuchado el mensaje de salvación. ¿Escuchan eso? Casi 3 billones de personas nunca han oído de Jesús. Nunca han oído del Evangelio. Otras estadísticas. Son estadísticas actuales. Se cree, hermanos, según las estadísticas, que el 50% o más del 50% de los creyentes no comparten su fe con otras personas. Más del 50% de los creyentes no comparten su fe con otras personas. Y eso pudiéramos ponerlo en práctica aquí en este momento. Si deberíamos aquí con una línea imaginaria, de este lado para acá comparten su fe y de este lado para acá no comparten su fe. ¿Se dan cuenta de la cantidad de personas, del número de hombres y mujeres que nos encontramos en este lugar? Y ahora si eso lo multiplicamos por miles y miles de personas, por miles y miles de iglesias y de creyentes que se dicen confesar con sus labios que son creyentes, que creen en Cristo, la mitad de ellos y aún más de la mitad de ellos no comparten su fe con ninguna otra persona. Esto es alarmante. Esto es preocupante. Esto es sumamente preocupante. ¿Saben por qué, hermanos, es sumamente preocupante esta situación? Porque esto significa que para nosotros el mensaje del Evangelio no es importante. Eso significa que para nosotros la obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias, no es importante. Voy a ir más allá. Eso significa que la vida de pecado en la que tú vivías antes, el barro en el cual tú estabas hundido, el mundo en el cual tú te alegrabas y celebrabas, y ahora nos dice su palabra que Él te sacó de tinieblas a su luz admirable. Para ti esa noticia no es importante. Para ti esa transformación en tu vida no es importante. Y eso nos debe preocupar, o por lo menos nos preocupa a nosotros 3 como pastores de esta iglesia. De que nuestra fe no sea conocida porque en el muro de una casa o de un edificio hay una cruz colgada. Hay muchas montañas donde se ven cruces que están colgadas. Eso no simboliza nada. Lo que simboliza un cambio y una transformación en las vidas es tu propia vida y tu ejemplo de vivir y lo que sale de tu boca para que otros conozcan lo que Cristo ha hecho en ti. Lo que Cristo ha hecho en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Eso es lo importante. Por eso, hermanos, comencé esta introducción con estas estadísticas sumamente importantes. Estamos hablando de casi del 30% de la población no ha escuchado el Evangelio. 50% y más del 50% de los creyentes no comparten su fe. ¡Wow! Jesús, antes de ascender, encomendó a cada uno de sus discípulos y a su iglesia la gran comisión.
de llevar el evangelio a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Nosotros como cristianos tenemos la noticia más importante de la humanidad. Nosotros como cristianos tenemos la noticia más importante de la humanidad. Nosotros como cristianos tenemos el remedio para el pecado y se llama Cristo. Amén. Pero nosotros nos quedamos indiferentes cuando caminamos por las calles de esta ciudad, cuando andamos en los metros, cuando estamos en nuestros trabajos, en nuestro diario vivir. ¿Quién sabe que tú eres cristiano? La cruz que llevas colgada en el cuello, la Biblia que llevas debajo del brazo. ¿Cómo sabe la gente que tú eres cristiano? Hermanos, nuestros corazones o nuestras vidas deben mostrar pasión y preocupación y alerta por las almas perdidas en este mundo. Pero muchas veces no hay preocupación en nosotros. Nos dejamos llevar por las olas de este mundo. Nos dejamos llevar por las circunstancias de la vida. Es más fácil. No nos preocupamos por lo que ha de pasar a nuestro alrededor, por aquellas personas que están sin Cristo, sin esperanza, rumbo a una eternidad sin Dios, en el infierno, donde se quemarán por la eternidad de las eternidades. Ese es el mensaje. Lo que deseo recordarles hoy, mis amados hermanos, es el propósito de la iglesia y su misión. Tal vez la pregunta que nos podemos hacer o que alguno de nosotros nos hacemos, ¿por qué debemos cumplir la gran comisión? Pues para responder a esta pregunta, lo voy a hacer a lo largo de este mensaje con 3 porqués. El primero, porque es Cristo el que me envía. Porque es Cristo el que me envía es nuestro primer punto. La respuesta a esta pregunta la tenemos allí en el verso 18. Miren conmigo. Dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Primeramente nos damos cuenta que antes que Jesús enviara a sus discípulos o a su iglesia, Él aclara algo muy importante. Él dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, esto nos ayuda a entender que la gran comisión no puede llevarse a cabo sin su autoridad, sin su poder sobrenatural para transformar corazones de piedra en corazones de carne. Como Ezequiel nos dice en el capítulo 36, en el verso 26, le dice: les daré un corazón nuevo, derramaré un espíritu nuevo entre ustedes, quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, dice el texto. Vemos entonces que antes que Jesús envíe a sus discípulos, Él hubiese podido directamente decir a sus discípulos: vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio. Pero Él trae una precisión, una aclaración importante.
todo poder me ha sido dado. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. El que les envía no es un hombre. El que nos envía no es un general del ejército de Francia, no es un hombre de carne y hueso. El que nos envía ha recibido todo poder sobre todo lo que existe. Nada ni nadie se escapa de su poder. A veces nos sentimos con más autoridad cuando se nos delega responsabilidades humanas. Cuando a veces nuestros jefes vienen a vernos y nos dicen, ¿sabes qué? Hoy tú eres el responsable de este trabajo. Tú vas a dirigir este equipo. Y quiero que termines ese trabajo y lo lleves a bien. Puedo confiar en ti, sé que lo vas a hacer bien, te conozco. Y en ese momento se nos crece el pecho, nos acomodamos la camiseta y dijimos, ahora yo soy el que mando. Y ahí nos sentimos con autoridad y ponemos a mandar a los demás a hacer el trabajo. Y tú pinta aquí, y tú muévete acá, y tú traes los sacos, y tú haz aquí, y haz acá, y haz el esto, y haz el otro. Y nosotros nos quedamos bien sentaditos, tranquilos, diciendo, ahora yo soy el jefe. Yo no hago nada porque yo soy el jefe. Y nos sentimos con una responsabilidad enorme. Hermanos, la responsabilidad que nos ha sido dada no es humana. El mandato que nosotros hemos recibido no es dado por un hombre. Es un mandato espiritual. Es una orden del Dios encarnado. Es una orden del Dios vivo que se acerca a nosotros y nos dice, yo he cumplido todas las exigencias del Padre. Yo cumplí con toda la ley sin cometer pecado. Yo morí en una cruz. Yo recibí toda la ira de Dios por tus pecados y me levanté al tercer día de entre los muertos con todo poder y gloria para darte salvación. Yo soy el que te envío a ti. Wow. El que te envía no es tu jefe. No es un sargento, no es un general, como dije al inicio de este sermón. El que te envía es Cristo resucitado de entre los muertos. Es el Dios encarnado, hecho hombre. Que como acabo de citar, Él tomó tu lugar. Él cumplió con todas las exigencias. Él cumplió con toda la ley. Él vivió sin pecado aquí en la tierra. Y Él es el que te envía. Yo soy el que te envía, te dice Jesús. Si esto no es más que suficiente para que nosotros obedezcamos al llamado, entonces tal vez todavía tú no conoces a Cristo. Tal vez todavía tú no has entendido todo lo que hemos visto a lo largo de estas temáticas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres un cristiano verdadero? Estableciendo aquellos que se quedan y aquellos que vienen. No has entendido ninguno de estos mensajes que hemos compartido. Porque ahora Jesús, el Salvador del mundo, que tiene el mensaje más importante, que tiene el mensaje más grande de toda la humanidad, te dice a ti, tú que has probado, tú que sabes lo que yo he hecho con tu vida, lo que te he transformado tu hogar, he transformado tus hijos, he transformado tu esposo, tu familia, tú que sabes que has luchado con tu pecado y que has abandonado tu pecado, tú que tienes esa noticia importante, a ti te envío, anda. Por eso empecé diciendo, tenemos el mensaje más importante de la humanidad.
tenemos el mensaje más grande, más que la solución para el COVID, más que la solución para el SIDA, más que la solución para el cáncer o para cualquier enfermedad. Nosotros tenemos el mensaje más importante, es que Cristo Jesús tomó tu lugar en la cruz. Y que si tú no vienes a Él, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Tú estás destituido de la gloria de Dios para siempre. Y la única manera es nosotros entendiendo ese trabajo. El trabajo de ir, porque es Cristo el que me envía. Hemos visto entonces, mis hermanos, que debemos cumplir con la gran comisión porque es Cristo el que nos envía y no es una orden humana, sino que es un mandato espiritual. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, titulado porque es un mandato como discípulos y embajadores de Cristo. Porque es un mandato como discípulos y embajadores de Cristo. El verso 19 nos dice, id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como veíamos en el punto número 1, Jesús aclara primeramente a sus discípulos y a su iglesia que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y con esa autoridad y por el poder que Él ha dado a sus hijos, nosotros podemos entonces ir y hacer discípulos. Pero si nosotros nos detenemos a leer este pasaje y vemos claramente aquí, hermanos, un imperativo, una orden, si podemos decirlo más claramente en nuestro lenguaje. El id aquí no es una propuesta. El id pues y hacer discípulos no es si tal vez te agrada, si tal vez tienes tiempo, si tal vez te parece bien, pues por favor te lo suplicamos, hazlo. No, el texto no está diciendo esto. El texto está afirmando claramente una orden dada a sus discípulos. 11 de ellos precisamente estaban allí escuchándolo. Y tal vez podemos caer en el error y decir, pastor, pero usted dice que 11 de sus discípulos estaban ahí escuchando y que la orden era para ellos, pero yo no soy discípulo de Jesús. Yo no caminé con Jesús. Yo no sané enfermos con Jesús. Yo no estuve con Jesús. Yo no caminé con Pedro. Yo no caminé con Juan. Pero déjame explicarte. Déjame responderte a esta inquietud, mi hermano, mi hermana que estás aquí. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando somos alcanzados por esa gracia irresistible y decimos o confesamos con nuestra boca, yo soy cristiano. Y voy a ir más aún más lejos. Cuando nosotros pasamos por las aguas del bautismo y somos sumergidos y somos sacados de esa agua, estamos identificándonos con Cristo. Estamos diciendo, yo ahora soy un discípulo de Cristo. Por consiguiente, todos aquellos que estamos aquí y que hemos confesado con nuestra boca que Cristo es Señor, eres un discípulo de Cristo. No es el hecho de que tú no hayas caminado con Él. Es el hecho de que confesaste con tu boca que Cristo es el Señor de tu vida. Eso te transforma en un discípulo de Él. El trabajo que ahora nosotros tenemos, hermanos, no es opcional.
¿Entiendes ahora que la orden de ir y hacer discípulos no es si a ti te parece o si tú eres discípulo o no? Eres discípulo porque viniste a Cristo, porque Él te alcanzó y ahora tu vida ha sido transformada y has confesado con tu boca. Entonces el trabajo que ahora tú y yo tenemos no es una opción. Debemos escuchar ese mandato espiritual de salir y anunciar las nuevas al mundo. De salir de nuestras cuatro paredes. Y hermano, no estoy hablando de un falso evangelio sobre la prosperidad. No estoy hablando de que ven a Cristo y Él te va a sanar y solucionar todos tus problemas. No, mi hermano, no estamos hablando de eso. Estoy hablando del poder del verdadero evangelio, del verdadero mensaje, que todos aquellos, hermanos, todos aquellos que andan sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Están destituidos de la presencia de Dios. Pero en Cristo Jesús, Dios nos ha reconciliado por medio del sacrificio perfecto, recibiendo sobre Él la ira de Dios y resucitando al tercer día para que juntamente con Él tengamos vida. Y este es el mensaje que siempre tiene que estar presente en nuestras bocas. Este es el mensaje. El mensaje, cuando tú te encuentres con alguna persona en tu caminar, no le digas, ven a Cristo. Él te va a tener solución para tus problemas. No. El mensaje es, primeramente, hay una mala noticia. Una grave y mala noticia. Estás rumbo al infierno. Vas rumbo a quemarte a una eternidad sin Dios. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia dice, pero en Cristo Él nos ha reconciliado. En Cristo ahora nosotros podemos venir a Dios. En Cristo ahora juntamente con Él tenemos vida. Ese es el mensaje que debe estar presente siempre en nuestras bocas. Porque es un mandato como discípulos y embajadores de Cristo. Ese es tu mensaje. No que te aprendas Juan 3:16. No que sepas el Salmo 23 de memoria. No que te aprendas Corintios 11 o 12. No, hermanos. Quiero preocupar vuestros corazones. Quiero alertar la necesidad que hay en el mundo de que el evangelio sea compartido. Hermanos, hay miles de hombres y de mujeres que no conocen el evangelio. Hay miles y miles de personas que no han escuchado hablar de Cristo Jesús. Y primeramente, hermanos, a veces nosotros somos indiferentes a ese llamado. Somos indiferentes a esa obra que Él ha hecho en nosotros. Nos conformamos con lo que vivimos. Estamos contentos de la manera en cómo nosotros llevamos nuestra supuesta vida cristiana. Contentos de venir de vez en cuando a la iglesia, de leer de vez en cuando la Biblia, de cantar de vez en cuando alguna canción. Eso es bueno y dices, estoy bien así. Solamente quiero recordarte, mi hermano, mi hermana, que hay uno que fue humillado hasta lo sumo. Que hay uno que recibió los golpes en su espalda por ti y por mí. Que hay uno que sus brazos fueron extendidos en una cruz y fueron martilladas sus manos por ti y por mí. Hay uno que su costado fue atravesado con una lanza. Hay uno que dijo, Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Hay uno que no pecó
que no mintió, que no engañó, que fue perfecto en todo. Hay uno. Ese se llama Cristo. Él tomó nuestro lugar. Y digo nuestro lugar porque todos estamos en la misma situación. Él. ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta falta de pasión y de entrega? ¿Por qué nos cuesta tanto venir a los pies del Maestro? ¿Por qué? ¿Acaso allí no hay gozo? ¿Acaso allí no hay paz? ¿Acaso ahí Dios no nos confronta? ¿Acaso Dios ahí no nos consuela? ¿Acaso Dios ahí no obra en tu corazón y en el mío? ¿Acaso ahí no es donde Dios nos lleva cada día más a ser a la imagen de Cristo? ¿Acaso no es Él? Hermanos, la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que nadie daban un peso por aquellos. Pero Dios los alcanzó y los transformó. Una María Magdalena, un Saulo de Tarso, un Simón Pedro. Ninguno de nosotros hubiésemos dado un centavo por estas personas. Pero Dios alcanza a una mujer manchada por su pecado. Pero Dios alcanza a un hombre violento y un asesino de cristianos. Pero Dios alcanza a un hombre sin educación, sin principios, a un Pedro violento. A él lo alcanza y lo transforma. Pero en aquella sociedad, en medio de los gentiles, en medio de hombres también que se creían, que conocían la ley de memoria, que conocían todo, que ellos estaban por encima de la ley, ellos no daban un centavo por Pedro. Pero Jesús se acercó, se subió a la barca de Pedro y le dijo: tira la red, Pedro. Y Pedro, en su pecado, en su tercadez, dijo: Señor, he pescado toda la noche. Yo soy un pescador profesional. Nadie me puede enseñar a mí a pescar. Y el Señor de señores, el Rey de gloria, le dice nuevamente: Pedro, tira la red. Tira la red. Y lo que él nunca había pescado en toda su vida, en ese momento lo recogió. A tal punto que la barca se iba a hundir, dice el texto. Hermanos, cuando tú caminas por las calles de esta ciudad, cuando tú ves a hombres y a mujeres perdidos hablando solo, cuando tú ves a un jovencito drogándose, cuando tú ves a una jovencita llorando en las calles o en una estación de metro, cuando tú ves a un hombre, a una mujer necesitada, ¿qué es lo que se mueve en tu corazón? ¿Acaso sientes el dolor de sus almas perdidas camino al infierno? Es eso lo que quiero transmitir como alerta y preocupación para cada uno de ustedes. Y quiero ir un poco más en profundidad en este punto. Estoy seguro que muchos de nosotros tenemos familia que no conoce a Cristo. Estoy seguro que muchos de nosotros tenemos padres que no conocen a Cristo. Que tenemos hijos que no han entregado sus vidas a Cristo. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? ¿Es que tu mensaje es la tibieza de tu corazón? ¿Es que tu mensaje es el conformarte con la manera como tú estás viviendo? El evangelio barato que les estás enseñando a tus hijos, ¿ese es lo que tú les quieres mostrar?
a tus seres queridos que no conocen de Cristo, eso es lo que tú estás enseñándoles, eso es lo que tú estás reflejando. Hermanos, tú y yo somos Biblias abiertas para que tu entorno, tu familia, tu hogar, tus hijos primeramente vean a Cristo en ti. Segundo, en tu trabajo, en tu caminar, en tu diario vivir, tú eres una Biblia para que aquellos que están a tu lado vean a Cristo en ti. Tú eres una Biblia encarnada. Pero a veces hay Biblias que les falta pasajes de la Biblia. Hay Biblias que la mitad está partida. Hay Biblias que no están marcadas. Hay Biblias que están vacías. No quiero pasar por el pastor regañón de la iglesia. Lo que quiero transmitirles, hermanos, es la preocupación y la importancia de que nosotros no estamos compartiendo la luz del Evangelio. De que nosotros no somos embajadores en verdad de Cristo. Vuélvete un embajador de Cristo. Por donde tú vayas, por donde tú camines, por donde tú andes, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para que todo aquel que cree sea transformado por él. No te avergüences del Evangelio porque eres un embajador, un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo, la mayoría de su tiempo, camina con su maestro, vive con él, anda con él, habla como él, hasta tal punto de volverse un representante de su maestro. Así que cuando la gente vea al discípulo, vea al maestro. Volvámonos, hermanos, embajadores de Cristo. De tal manera que la gente vea a Cristo reflejado en nosotros. Mi tercer punto es el siguiente. Porque debemos enseñar a otros lo que hemos aprendido. Porque debemos enseñar a otros lo que hemos aprendido. El verso 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué versículo tremendo! Increíble. Todas las riquezas que hay en este versículo. Pudiéramos, hermanos, hacer sermones a través de este simple versículo. Pero aquí la pregunta que le podemos hacer al texto es, ¿qué es todo lo que nosotros debemos enseñarles a guardar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso todo que nosotros debemos enseñarles a guardar a aquellos que nosotros hemos ido, que ahora nosotros somos mandados como discípulos, como embajadores, y ahora el texto nos dice que tenemos que ir a enseñarles todo lo que nosotros hemos aprendido? Y yo me puse a reflexionar y a pensar, ¿quién es el que habla en este texto? Es Jesús, el Maestro por excelencia. Es Jesús el que le está hablando a sus discípulos. Es Jesús el que le está hablando a la iglesia bíblica, Dios soberano, en esta tarde. Es Jesús. Es Jesús el que está diciéndote, todo lo que yo os he mandado, eso ustedes deben enseñarles a guardar. Y si nos ponemos a pensar en qué fue lo que Jesús les enseñó a sus discípulos,
Y yo me pasaba en memoria y en mi mente lo que Jesús había hecho con sus discípulos. Como una sola palabra de Jesús fue suficiente para llamar a un Mateo. Como una simple frase, ven, sígueme, fue suficiente para que aquel hombre que estaba recuperando los impuestos lo dejara todo y saliera corriendo detrás de Jesús. Lo que Jesús les enseñó es, primeramente, a creer en Él. Él es el Mesías, Él es el Dios encarnado, Él es al cual ellos estaban esperando y ellos entendieron, Pedro entendió cuando dijo, tú eres el Verbo, tú eres el Hijo de Dios. Lo que Jesús primeramente les enseñó fue a creer en Él. Jesús les enseñó a amar a sus prójimos. Jesús les enseñó a perdonar a aquellos que le hacían mal, a perdonar a sus enemigos. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar. Jesús les enseñó a sus discípulos a amar su palabra. Jesús les enseñó a compartir el pan. Jesús les enseñó a aceptar a otras personas en medio de ellos, aunque sean diferentes. Jesús les enseñó a morir a ellos mismos. Jesús les enseñó a estudiar. Jesús les enseñó a predicar. Jesús les enseñó a sanar enfermos. Jesús les enseñó a decir, dejen venir a mí los niños. Jesús les enseñó, en otras palabras, a ser como Él. Como Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros, como sus discípulos, que nosotros ahora debemos enseñar y guardar, enseñar a otros lo que tú has aprendido. ¿Has aprendido a creer en Dios? ¿Has aprendido a amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿A perdonar a aquellos que te calumnian, que hablan mal de ti? ¿Has aprendido a orar los viernes en la reunión de oración y en las vigilias? ¿Has aprendido a amar la palabra de Dios cada vez que queremos aquí enseñar y predicar la palabra? ¿Has aprendido a aceptar a los demás con sus diferencias, sus errores, sus debilidades, sus pecados? ¿Has aprendido a morir a tu propio ego, a tu orgullo, a tu altivez? ¿Has aprendido a estudiar la palabra? ¿Has aprendido a predicarla? ¿Has aprendido a sanar las heridas de tus hermanos cuando están enfermos? ¿Has aprendido a cuidar de los niños y a dejarlos venir, que ellos comprendan el Evangelio? Hermanos, en otras palabras, lo que Jesús nos deja como lección aquí es de que nosotros seamos como Él y que lo que hemos aprendido de Él, enseñarlos a otros para que a su turno después vuelvan a enseñarlos a otros y que levanten a otros discípulos en medio de ellos. Hermanos, les doy una mala noticia. Los pastores no hacen ovejas. Hermanos, los pastores no hacen ovejas. Las ovejas hacen otras ovejas. Es a nosotros como ovejas de enseñar a otras ovejas lo que hemos aprendido de Cristo Jesús. Lo que hemos aprendido de Él. La tarea entonces, hermanos, es grande.
la tarea que nos ha encomendado el Maestro, la tarea más importante y espiritual que nosotros hemos recibido es para toda nuestra vida hasta que Cristo regrese. Amén. Porque Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice, enséñenles que guarden todo lo que os he mandado y cuando tal vez se acuerden de mí, cuando tal vez ustedes me invoquen, yo estaré en medio de ustedes. Dice, no, Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo que hemos aprendido de Él, debemos ahora enseñarlos a otros a guardar bajo la luz del Evangelio. Tenemos una larga tarea y una grande tarea, con una comisión grande y importante de predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Oremos para terminar. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra. Ella es fiel y verdadera, Señor. Ella es la que transforma nuestros corazones. Y yo te quiero pedir, Señor, que lo que hemos escuchado, Señor, caiga en tierra buena. Que, Señor, dé fruto, Señor, en cada uno de nosotros. Y que veamos, Señor, a las almas que se pierden, Señor, con esa misma mirada como tú las ves, de amor, de misericordia, de piedad. Porque así, en algún momento de nuestras vidas, nosotros también nos encontrábamos lejos de ti, perdidos, destituidos de tu gloria, Señor. Pero nos alcanzaste y nos abrazaste y transformaste nuestras vidas, Señor. Amén. Te quiero pedir que despiertes nuestros corazones para cumplir con esta tarea y esta misión que nos ha sido encargada a cada uno de nosotros, de ir y de hacer discípulos, de ir y de que tu iglesia, Señor, se transforme en hombres y mujeres que viven tu evangelio. Señor, que haya en nosotros esa hambre y esa sed. Que nosotros tengamos en alto concepto y en suma importancia, Señor, este mensaje. El mensaje más importante de la humanidad, de que Cristo ha resucitado. Cristo no está muerto. Cristo ha resucitado. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él tiene todo poder sobre todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Y Él nos ha enviado para nosotros cumplir el propósito de hacer discípulos y de enseñarles todo lo que Él nos ha mandado. Señor, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.